2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la cultura tihuanacota. Este es un tema preparado para el segundo año de secundaria en el área de ciencias sociales, así que comencemos. Para comenzar a hablar de la cultura tihuanacota, quiero proponerles la siguiente actividad. Voy a presentarles en pantalla una serie de imágenes y yo quisiera que por favor me ayuden a reconocerlas. ¿Pueden reconocer esta imagen? Correcto, se trata de la Puerta del Sol, uno de los restos arqueológicos más identificativos de la cultura tihuanacota. ¿Cuál es el nombre de este monolito? Muy bien, se trata del monolito Bennett, uno de los monolitos más grandes que se ha hallado de una pieza entera. Y bueno, aquellos que recuerden, este monolito se encontraba en la plaza del estadio Hernando Siles hace unos 20 años y hace 20 años se lo trasladó nuevamente hacia lo que es el museo en Tiwanaku. ¿Cuál es el nombre de esta estructura? Muy bien, se trata de la pirámide de Acapano, otro de los hallazgos arqueológicos más recientes de los investigadores en Tiwanaku y que aún tiene muchos misterios por develar. Para hablar de la cultura tihuanacota tenemos que entender que es una de las matrices civilizatorias más importantes del continente, y es que la herencia cultural y la propia cultura tihuanacota sigue vigente hasta nuestros días. Ha influenciado bastante en otros pueblos de la región y basta con ver el área que abarcó su influencia cultural, que va desde lo que es el sur del Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina, extendiéndose desde las costas del Océano Pacífico hasta lo que es la entrada a la Amazonía y las tierras bajas en el oriente boliviano. Sin embargo, toda esta influencia se concentraba en un centro urbano, cuya ubicación se encontraba próximo al lago Titicaca entre las fronteras de Perú y Bolivia. Hablar del desarrollo de la cultura tihuanacota es hablar del desarrollo de las culturas andinas en su conjunto, y es que Tiwanaku representa la culminación del desarrollo de los pueblos andinos, desde que estos llegaron como cazadores y recolectores a las tierras altiplánicas, hasta la conformación de las primeras aldeas. Esto se logró a partir de la agricultura y la ganadería. Es así que se conforman las primeras aldeas, los primeros centros urbanos, uno de ellos Tiwanaku. Estos centros urbanos comenzarían a formarse como también centros religiosos, cuya importancia sería bastante influyente en lo que son las tierras a su alrededor. Hablemos ahora sobre la evolución y el desarrollo de la cultura tihuanacota. Para entenderlo de esta forma, Tiwanaku comenzó siendo una aldea. El primero de los periodos que se identifica es el famoso periodo aldeano, en el que Tiwanaku comienza a formarse como una pequeña población, un conjunto de casas, a partir del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, para pasar luego a lo que es el periodo urbano, un periodo en el que Tiwanaku se consolidaría como un centro urbano a partir del mejoramiento de las técnicas de agricultura y ganadería, lo que permitiría mayor producción de alimentos y un mayor crecimiento de la población en su conjunto. Y la última de estas etapas es lo que se conoce como el Tiwanaku imperial, es decir, la etapa de mayor apogeo de la cultura tihuanacota, cuya extensión llegó a ser tan grande como el mapa que vimos hace un momento. Pero no se puede entender la historia de Tiwanaku sin comprender algo de la cosmovisión y la filosofía de los pueblos andinos y amazónicos. Y es que la historia tradicional, la visión occidental de la historia nos dice que la historia es una línea, una sucesión de hechos en los que nada vuelve a repetirse, en los que los hechos pasados no volverán a repetirse en el futuro. Esta visión occidental no coincide con la forma en que tienen los pueblos andinos y amazónicos de ver la historia, y es que para la cosmovisión andina y amazónica, la historia es un ciclo en el que los acontecimientos se repiten, en el que los hechos históricos y el desarrollo de la humanidad puede atravesar varios cambios y volver a empezar. Esto se lo conoce como la historia cíclica. Para esto, dentro de la cosmovisión andina se identifican 4 momentos, es decir, 4 eras, 4 pachas. La primera de ellas se conoce como el Chamac Pacha, es la época de la inexperiencia, donde los pueblos todavía desconocen lo que es la agricultura y la ganadería y recién están comenzando a formarse las primeras comunidades. La siguiente es el Turupacha, la época donde comienza a desarrollarse la sedentarización y los primeros centros urbanos, todo esto a partir del descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. La siguiente es el Canapacha,
la época del apogeo cultural, en donde se desarrollaron los mayores conocimientos de la cultura tihuanacota, el crecimiento de las ciudades y el apogeo cultural en lo que se refiere a su extensión territorial, para terminar en lo que llega a ser el Cajapacha, es decir, la época del expansionismo imperialista, lo que rompe el equilibrio entre los pueblos y lo que da como inicio el comienzo de un nuevo ciclo. Quizás esto llegue a explicar la desaparición o el declive de Tiwanaku como cultura, y es que Tiwanaku en su mayor apogeo simplemente comenzó a desintegrarse como cultura. Bueno, Tiwanaku es una cultura milenaria, y eso quiere decir que los conocimientos, la forma de pensar y las técnicas agrícolas de la cultura tihuanacota siguen vigentes desde hace 1000 años hasta nuestros días. Podemos identificar a la arquitectura como una de las principales características de la cultura tihuanacota. Vamos a ver que restos arqueológicos como la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, los intihuatanas o los mismos chulpares que se encuentran en diferentes regiones del altiplano boliviano constituyen una característica, un sello personal de esta cultura que es muy difícil de confundir. La cerámica también es una de las características más interesantes de esta cultura, y es que Tiwanaku fue una de las culturas más desarrolladas del continente, tomando en cuenta los estudios que se hacen sobre su cerámica, una cerámica con acabados muy finos y con el uso de colores demasiado excelente para su época. La metalurgia es otra de las ramas y conocimientos que dominó la cultura tihuanacota de manera sorprendente. El trabajo en metales como la plata, el oro o el bronce han hecho que esta cultura tenga un desarrollo bastante notable. Los caminos es algo que tal vez no se habla mucho de la cultura tihuanacota, y es que muchas veces confundimos los caminos prehispánicos como los caminos del Inca, cuando en realidad fueron caminos construidos desde el periodo tihuanacota para poder acceder a los diferentes pisos ecológicos, es decir, a las tierras de los llanos, a las tierras de los valles y a las tierras más altas del altiplano boliviano. Es importante señalar que uno de los conocimientos más reconocibles de la cultura tihuanacota son las técnicas agrícolas. Los camellones son un ejemplo de esas técnicas agrícolas, donde se sembraba utilizando canales de agua para evitar que la helada enfríe las cosechas durante la noche. Era una forma de vencer a la helada. Los tihuanacotas desarrollaron un calendario solar a partir de sus técnicas agrícolas, reconociendo que el 21 de junio es el comienzo del nuevo ciclo agrícola, lo que nosotros conocemos como el Año Nuevo Andino-Amazónico. El manejo de pisos ecológicos también es una característica de la cultura tihuanacota. Como acabamos de ver, es una cultura que se extendió por un gran territorio en el que se identificaron diferentes climas y ecosistemas que los tihuanacotas supieron aprovechar a partir del manejo de terrazas de cultivo, adaptando cultivos desde tierras más cálidas a tierras más frías y viceversa. No podemos entender a la cultura tihuanacota sin comprender los sistemas de organización de las comunidades altiplánicas y amazónicas. La vida en comunidad es una de las características más importantes de lo que fue la cultura tihuanacota y quizás es la herencia cultural más importante que tenemos hasta ahora. Así que para finalizar el tema vamos con las siguientes actividades. Vamos a hacer las siguientes preguntas de reflexión para tratarlas con nuestros compañeros, nuestros familiares o con nuestros maestros. La primera dice: ¿qué valores y principios comparten las comunidades andinas y amazónicas? Pensemos en nuestras comunidades en las áreas rurales. ¿Qué valores y principios comparten con lo que fue la cultura tihuanacota? ¿Qué otras prácticas culturales podemos haber heredado de los tihuanacotas? Pensemos un poco en lo que es la vida en comunidad, lo que son las costumbres, como lo que es la costumbre del Año Nuevo Andino, lo que son las costumbres del agradecimiento a la Pachamama, y veamos si es que esto aún se sigue preservando desde la época tihuanacota. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden consultar los textos de aprendizaje que están disponibles en la página del Ministerio de Educación. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta la próxima oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.